En nombre del CR2 les queremos dar la bienvenida a la primera tertulia científica de nuestro centro, que hemos planteado como un espacio de discusión para reflexionar sobre temas que son de interés para la ciudadanía desde diferentes perspectivas científicas, que son las instancias de discusión que tenemos en el CR2. Muchas Quisiera agradecer al área de soporte técnico y de comunicaciones de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, también a la Vicerrectoría de Extensión y Comunicación y a la Dirección de Servicios de Tecnologías de la Información de la Universidad de Chile, que nos han permitido organizar este evento y hacer la difusión, y también en este momento estamos en tv.uchile.cl para la gente que no pudo venir. En esta oportunidad la tertulia se titula El planeta en tiempos de Trump, ¿qué pasa con los eventos extremos en un clima cambiante? Y con esto queremos abordar el impacto que tienen los eventos extremos en nuestra sociedad, desde una perspectiva climática y por supuesto social. Para ello nos acompaña hoy René Garrón. Él es subdirector del CR2, académico del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile, es doctor en meteorología de la Universidad de Washington, Seattle, Estados Unidos, y Rodolfo Sapianins, que es investigador del CR2, académico del Departamento de Psicología de la Universidad de Chile, doctor en factores psicológicos para la gestión ambiental, ¿también? De la Universidad de Queensland en Australia. Les explico un poco la dinámica de esta tertulia. La idea es que cada uno de los panelistas, tanto Rodolfo como René, expongan durante 15 minutos. Luego de estos 15 minutos vamos a hacer una ronda de preguntas que puede venir de ustedes y de la gente que está viendo por streaming. Para eso la gente que está por streaming puede ingresar al Facebook del CR2, que es facebook.com/CR2Uchile, y puede dejar sus preguntas y nosotros vamos a ver y podemos replicar alguna para que la discutamos. Y bueno, tenemos poco tiempo porque las salas, después ustedes saben, siguen con sus actividades académicas normales. Así que les pido que todas las preguntas que ustedes hagan sean preguntas y no comentarios o statements o declaraciones, ¿ya? Para que podamos responderlas. Así que sin más dejo a René para que comience con esta tertulia. Muchas gracias, Nicole. Hola, buenas tardes. ¿Y ahí está bien de sonido? Ustedes me escuchan, pero no sé, para el streaming probablemente se necesita algo más. Ahí está bien. Bueno, vamos entonces, vamos a ver cómo resulta esto, porque nosotros no estamos acostumbrados en este modo tertulia. Este es un material que he puesto junto a mis colegas Juan Pablo Guasier, Roberto Rondanelli, Claudia Villarroel y varios otros en realidad, en forma explícita o implícita, y tiene que ver con los eventos extremos en un clima que efectivamente, como decías tú, Nicole, está cambiando. Así que son estos eventos extremos o eventos desafortunados. Uno prende la televisión y algún evento extremo estará ocurriendo en estos momentos, ¿verdad? Este año realmente ha sido un año récord. Hemos tenido, bueno, la sequía nos ha seguido acompañando, ya voy a hablar un poquito de eso. Hemos tenido marejada, hemos tenido, como ya es habitual, incendios. De hecho, los incendios van a ser una cosa que voy a tocar con un poco más detalle más adelante. Aluviones, eventos de marea roja, no este año, pero sí el año pasado. Así que empiezan a aparecer, uno prende, como les decía, ve la prensa y ve estos eventos y yo hablaría de eventos ambientales extremos. Algunas veces son hidrometeorológicos, algunas veces son más bien de origen térmico, algunas veces no sabemos bien qué es lo que los causa, pero está el ambiente de alguna manera interactuando y produciendo alguna cosa como la marea roja. Y yo he venido transmitiendo hace tiempo que frente a cada uno de estos eventos hay una especie de balanza o una interrogante que se nos abre y podría atribuirlo, ¿cierto?, a una acción antrópica directa. Por ejemplo, en el caso de los incendios uno podría decir, mira, esto es porque está tan mal hecho el paisaje, está el nivel de cambio de bosque nativo por sustitución por plantaciones exóticas, que eso es lo que está causando los incendios. Así que ese es uno de los términos de la balanza, ¿verdad? Y por otra parte, uno podría decir, no, mira, esto en realidad no tiene tanto que ver con la acción antrópica directa, fue una cosa que tuvo que ver con un extremo climático, en este caso con temperaturas extremadamente altas durante el mes de enero. Y por lo tanto acá hay una balanza que a mí me parece formidable desde el punto de vista científico y además de la relevancia práctica que podría tener, porque dependiendo hacia cuál se incline, y en cada caso particular hacia dónde se incline, las respuestas que podemos tener son muy diversas, ¿cierto? Si es efectivamente el clima, y ese clima de alguna manera no lo podemos controlar, solamente podemos adaptarnos. Pero si es una acción antrópica local, ahí la mitigación tiene mucho más sentido. Así que esta pregunta de hacer la separación entre cosas locales y cosas climáticas
tiene mucho sentido desde el punto de vista científico y también desde su relevancia práctica. Ahora, cuando hablamos de extremos climáticos, yo decía que la balanza anterior era muy interesante y es el tipo de cosas que un centro como el CR2 ciertamente tiene que abordar. Ahora, los climatólogos, que estamos acá presentes en esta sala y algunos que no están acá pero que nos están acompañando, tenemos nuestra propia balanza, porque cuando hablamos de extremos climáticos, hay dos cosas que podrían estar en juego, ¿cierto? Por una parte, uno podría decir que esto es variabilidad climática, es puramente un fenómeno natural, que justo ese año se dieron las condiciones para que tuviéramos un máximo de temperatura o una lluvia muy intensa, o podría por contrario decir que es exclusivamente cambio climático. Alternativamente, la balanza es entre Trump, que diría, no, esto es exclusivamente natural, ¿verdad? El cambio climático es un cuento chino, así que todas estas anomalías extremas que estamos viendo del clima son naturales. O podríamos decir, esto es como que dice DiCaprio, que son exclusivamente la acción antropogénica la que está provocando estos extremos climáticos. Así que también acá hay una balanza interesante y vamos a ver hacia dónde se inclina. Bueno, naturalmente una primera intención que uno hace es mirar esto a nivel global, y a nivel global el problema se ve en cosas como esta, este es un mapa parecido a estos eventos desafortunados. Uno ve acá, por ejemplo, el año 2013, todos estos fenómenos climáticos extraordinarios que reporta en este caso el Bulletin de la Sociedad Meteorológica Americana, y está lleno de cosas, ¿cierto? De sequías, de inundaciones, de olas de calor, en fin. Y de hecho, si uno los agrega tanto en el espacio y los mira en el tiempo, uno ve que va creciendo. Esta es una figura que está tomada de una reaseguradora, así que seguro que está muy bien hecha, porque los aseguradores son muy buenos para contar cosas, ¿verdad? Las grandes empresas aseguradoras del mundo, y uno ve que esto está aumentando. Y eso se parece casi a la curva de aumento del CO2, y por lo tanto cuando uno lo ve en esta perspectiva uno diría, aparentemente es el cambio climático el que está detrás de eso. Pero agregar a ese nivel es tal vez un poco exagerado, y precisamente estamos mezclando fenómenos muy diversos. De hecho acá hay una gran variedad de fenómenos, incluso fenómenos geofísicos como los terremotos, que claro, no habría que contarlos y de hecho son bastante planos, así que lo que da la señal acá son los fenómenos hidrometeorológicos. Pero estamos agregando distintos tipos de fenómenos climáticos y además estamos agregando en cosas de lugares muy distintos, y por lo tanto esta percepción de que está aumentando hay que temperarla por el hecho de que hay una agregación demasiado grande, y los eventos extremos precisamente hay que verlos en cada uno, yo diría, en su propio mérito. Y eso es lo que voy a hacer en los minutos que me quedan, con algunos ejemplos de eventos extremos y el tipo de cosas que hemos estado investigando ahí en el CR2 y en el Departamento de Geofísica. Entonces voy a partir porque tal vez el más simple de todos para mí de explicarlo, que es lo que yo le llamo el ardiente verano del 2017. Ustedes se acordarán, en enero tuvimos una secuencia de días extraordinariamente cálida. Este es un mapa que muestra las anomalías de la temperatura del mes de enero del 2017. Los colores indican la separación respecto a la climatología, ¿cierto? Lo que consideramos un valor normal, y el normal está calculado entre el año 80 y el 2010. Y ustedes ven acá que grandes zonas experimentaron aumentos de temperatura por casi 3 grados por encima de esa normal climatológica. Eso obviamente estuvo de alguna manera gatillando los incendios forestales, que también fueron récord, y todos también tenemos presente lo que ocurrió en enero del 2017. Normalmente se queman como unas 60.000 hectáreas por año, y este año se quemaron 600.000 hectáreas. O sea, estamos hablando de 10 veces lo que se quema en un año normal, probablemente, como les decía, impactado por este evento climático. Pero también uno podría decir, mira, todos estos focos fue porque la gente los prendió, así que nuevamente hay una señal antrópica directa, y son las plantaciones. Ahí vuelvo al tema de las balanzas, ¿verdad? Ahora, esta anomalía no se da completamente, no sale de la nada, sino que efectivamente hemos visto una tendencia de aumento de temperatura, no solamente de la temperatura media, que la hemos documentado en otras presentaciones, sino que esta, por ejemplo, es un cálculo que hicieron mis colegas de la Dirección Meteorológica con las olas de calor, definidas como 3 días consecutivos sobre cierto umbral, y los colores rojos en este caso indican dónde ha ido aumentando a través del tiempo, desde las décadas de los 70, 80 hasta llegar ahora, y ustedes ven que efectivamente toda esta zona central que experimentó este máximo fue efectivamente la zona que ha experimentado un aumento de las olas de calor. De hecho, esta fue espectacular porque fueron no solamente 3 días, fueron casi 3 semanas con estas temperaturas sobre 30 y 33 grados en distintos lugares. Así que uno podría decir, esto es cambio climático porque va de la mano de la tendencia. Pero déjenme mostrarles cómo ha evolucionado la temperatura. Entonces acá está la serie de tiempo de las temperaturas durante el mes de enero, acá en la ciudad de Santiago, podríamos hacerlo con otra ciudad y no sería muy distinto.
ustedes ven que la temperatura ha ido aumentando lentamente y eso es lo que atribuimos al cambio climático. Esa es la señal del cambio climático. El cambio climático no es un año en particular, sino que es la tendencia que se ve acá bien reflejada con esta tendencia suave y que ha hecho que estemos en los años 2000, en este siglo, mucho más cálido en promedio de lo que estábamos en el siglo anterior. Ahora, fíjense ustedes lo que pasó en el 2017, un promedio de máximas de 33,3 grados, muy por encima de esta tendencia. Y por lo tanto, claramente para llegar a este máximo yo necesito la tendencia, y eso probablemente explique como 1 grado, la anomalía total fueron, como les decía, del orden de 3 grados. Así que como 1/3 aproximadamente está asociado al cambio climático, pero el 2/3 restante, lo que realmente hizo, si hubiera sido por cambio climático, tal vez hubiéramos tenido 31 en promedio, pero tuvimos 33, que ya 31 es bastante sobre la media histórica, pero esos 2 grados extra fue una señal probablemente natural, asociada a unas cosas extrañas de las oscilaciones de Madden-Julian, etcétera, que no es motivo de hablar ahora, pero esa es la componente natural. Así que en este caso, que tal vez es el mejor ejemplo y el más simple, hay una señal del cambio climático, pero hay una señal igual o más prominente en este caso de la variabilidad climática asociada a factores naturales. Después viene la sequía del 2015, me equivoqué, es del 2000 hasta el 2017, ¿cierto? Porque ya entregamos el reporte en 2015, pero la verdad que el 2016 fue súper seco, y este año, aunque ustedes no lo crean, también vamos a terminar con un año seco en una vasta región de la zona central de Chile, y hemos hablado largamente de ello, de los impactos que ha tenido, etcétera. Ciertamente que ha sido un fenómeno que empieza a dar una tendencia en la señal de precipitaciones, que no veíamos hasta el año 2000, pero cuando ya vamos agregando años, esta tendencia nuevamente parece ser, no un fenómeno salido de la nada, sino que parece estar asociado a una tendencia. Nosotros, y en particular con Juan Pablo, Roberto y varias otras personas más, hemos hecho también una atribución de este fenómeno. En este caso, más que ver las series de tiempo, tenemos la posibilidad de hacer modelaciones. Entonces, cuando uno toma un modelo que supuestamente replica perfectamente la naturaleza, efectivamente tenemos una sequía que en este promedio, estos 5 años, fue del orden del 20% de déficit, cercano a lo que observamos. Ahora, si solamente colocamos los factores naturales, que en este caso son el océano, las variaciones que experimentó el océano, ustedes ven que la sequía todavía está, pero se ha reducido como al 10%, o sea, a la mitad. Y si solamente dejamos los factores antropogénicos, y eso se hace con la promediación de muchos modelos que tienen distintos tipos de variabilidad natural, y por lo tanto al promediar no solamente queda la señal antropogénica, que no está presente acá, o acá está más prominentemente la señal natural, todavía tenemos una sequía, pero ahora fíjense que es el 7%. De hecho, si uno lo suma, casi como que da el 20%, ¿verdad? También hay un poco de ruido, pero aún sigue siendo más prominente la señal natural asociada a los cambios en el océano, aunque también ahí podría haber un poquito de señal antropogénica, y de hecho en el paper este que tenemos con Juan Pablo como primer autor, nuestra conclusión es que la señal natural sigue siendo como 2/3 de la sequía y la señal antropogénica como 1/3. Así que nuevamente, ustedes ya ven para dónde va la cosa, ¿cierto? O sea, como muy bien lo hacía la analogía Roberto, para llegar a un extremo uno necesita varias escaleras. Una de ellas es la variabilidad natural, la otra es la tendencia y la otra es un poco de mala suerte. Tenemos, ¿cuánto me queda, Nicole? Yo pierdo el sentido del tiempo y el espacio. Ya, perfecto. Este probablemente sea el penúltimo ejemplo, el terrible 2016, terrible para la región norpatagónica en general. Bueno, fue el año de la marea roja, que fue récord. Todos los años hay un poco de florecimientos de algas nocivas, pero este año fue muy intensa, extensa y abarcó lugares que normalmente no alcanza, ¿verdad? Acá está un mapa de clorofila, que no necesariamente es marea roja, pero es muy notable lo que sucedió, especialmente por la costa pacífica de Chiloé. Pero además tuvimos incendios forestales, tuvimos episodios de contaminación más adelantado del año. De hecho, Coyhaique fue la ciudad más contaminada del mundo, o por lo menos de las Américas, durante buenas semanas del 2016, del otoño del 2016. Y por supuesto hubieron muchos conflictos, lo que volvíamos antes, de que estos problemas ambientales finalmente repercuten en el ambiente, pero repercuten en las personas, y tuvimos una crisis sanitaria, económica, laboral, social, muy intensa. Un elemento que todavía está bajo el escrutinio científico, pero que pensamos que fue importante para la marea roja y por supuesto para las otras cosas, fue una gran sequía que hubo ese año. Ese año acá, este es un mapa que muestra cómo disminuyó la precipitación en esta región, en este verano. Claro, uno dice en Santiago no llueve, pero en el sur sí llueve, y llueve en forma significativa, pero acá hubo como un 80% o un 70% menos de precipitación. Eso no es poca agua, faltó mucha agua,
y eso probablemente alteró la bioquímica del océano interno acá, y eso de alguna manera puede haber repercutido en la marea roja. Así que la sequía fue importante. ¿Cómo llegamos a la condición de sequía? Nuevamente, esta es una figura media técnica, pero la explico en un minuto. Para tener una sequía en el sur de Chile, uno necesita disminuir los vientos del oeste, que son los que traen las tormentas y producen precipitación orográfica, o, en forma un poco más técnica, necesito una alta presión en el extremo sur del continente. Hay dos fenómenos que pueden colocar una alta en ese lugar. Uno es el fenómeno del Niño, en verano, la fase cálida del Niño, del Enso o el Niño precisamente, me genera un anticiclón y disminuye la precipitación vía la disminución del viento. Y hay otro fenómeno que se llama la oscilación anular, ¿cómo se llama? Se llama oscilación antártica o algo así, SAM, Southern Annular Mode, y también produce una alta presión en las latitudes medias, disminuye los vientos y con eso menos precipitación. ¿Cuál habrá sido? Bueno, les muestro, por supuesto, esta es la serie de cómo la precipitación ha ido decayendo, y este es el 2016, muy seco, y efectivamente estuvo asociado a un Niño muy potente, que es el fenómeno natural, y también estuvo asociado a un SAM, que es la componente antropogénica, porque es el ozono y los gases con efecto invernadero lo que lo llevan a su polaridad positiva. Así que ambos elementos estuvieron influyendo acá, nuevamente la componente natural y la componente antropogénica. Acá, perfecto, no hemos hecho la separación completa, pero probablemente al menos mitad y mitad deben haber influido en la sequía que a la vez gatilló estos eventos ambientales. Por último, las tormentas en el norte chico, esta es la última o la penúltima, en mayo del 2017, uno dice, oye, esto nunca ha sucedido, debe ser cambio climático. De hecho, la Dirección Meteorológica también nos proporcionó hace poco una tabla en que muestra que, si bien es cierto, estas son estaciones ordenadas de norte a sur, han ido disminuyendo en el tiempo. Las precipitaciones extremas en 24 horas en algunos lugares se han incrementado. Ahora, no todos los colores son muy significativos. Entonces veamos La Serena, donde llovió mucho este año, ¿cierto? De hecho, ahí está el máximo de 24 horas del 2017, y uno dice, claro, acá hay una tendencia, y nuevamente cada vez que veo una tendencia ya de, en este caso, unos 20, 25 años, no podría decir el cambio climático. Antes uno lo ve, ahora no lo ve. Así que hay que tener mucho cuidado cuando sale la gente diciendo esto es cambio climático, y tiro en este caso afortunadamente tenemos 40 o 60 años más de datos, para que ustedes vean de que a medida que vamos a eventos mucho más extremos y de menor duración, es muy difícil hacer la atribución. En las olas de calor y sequía algo podíamos hacer, acá recién lo estamos empezando a hacer. Entonces, para terminar, mis conclusiones son de que los eventos extremos siempre ocurren por una superposición de variabilidad climática y cambio climático, y también meteorología sinóptica. Las tendencias globales, esos grandes números, no siempre reflejan la realidad, así que hay que verlo siempre en el detalle. Necesitamos buenos pronósticos, y yo diría que en general lo estamos haciendo bien en la contingencia del día a día. Yo diría que las olas de calor y la sequía son las cosas que más fácilmente podemos atribuir al cambio climático, y aún así, incluso en el caso de las olas de calor, no podemos decir la del 2017 fue exclusivamente cambio climático, la sequía tampoco, pero por lo menos hay evidencia en ese sentido. Y eso implica que probablemente vamos a experimentar más de esos fenómenos en el futuro, aunque no sabemos a qué tasa va a producirse ese incremento. Otros fenómenos como las tormentas de verano, las tormentas de invierno, las nevazones, son muy difíciles, y es muy prematuro aún decir esto es cambio climático, e incluso me parece un poco escandaloso de que frente a cada evento se diga que es el cambio climático, en algunos casos como excusa de no pudimos hacer nada porque es el cambio climático. Así que no nos pasen gatos por liebre. Muchas gracias, Nicole. ¿Ahí está bien? ¿Sí? Ya, muchas gracias a todos por venir, por hacer tiempo. Bueno, vamos a ir directo al grano. Antes quiero poner televisión, quiero mandar un saludo a los alumnos que están viendo esto por el streaming en el campus Juan Gómez. Tenemos un grupo con la profesora Nayi Urquiza. Hoy día empezaban las clases, iba a estar Laura también, pero salió esta actividad, pero ellos están allá, así que vamos a seguir trabajando. Son todos de las ciencias sociales, además, muy interesantes, antropólogos, sociólogos y de psicología también. Bueno, esto es Breaking News, o como decimos en Chile, recién salió del horno, apareció ahora, recién en la noticia. Cambio climático a nivel global es percibido como la segunda amenaza para el planeta después del ISIS. ¿Ya?
es súper interesante porque está, o sea, muy alto. Pero lo que más me llamó la atención es eso, y es que es la principal amenaza en Chile. Eso es muy sorprendente. Pero la pregunta es cuáles son las principales amenazas para el planeta, no para Chile, que es diferente. Pero para los chilenos que participaron acá, estamos hablando de un 86% considera que el cambio climático es la principal amenaza. Entonces es un tema que preocupa. Bueno, yo voy a hablar de dos cosas hoy día, principalmente de algunos resultados de la encuesta nacional sobre cambio climático y luego sobre el rol que tiene la evidencia científica relativa al cambio climático y en general en un contexto que ahora se habla mucho, que es la idea de la posverdad y esas cosas. Entonces vamos a ir directo a los resultados de la encuesta. Esta encuesta la hicimos con el Ministerio de Medio Ambiente, con el Departamento de Cambio Climático del Ministerio, con obviamente participación del CR2, la Facultad de Ciencias Sociales, muchas instituciones y financiado también en gran medida por CONICET, ¿no? Programa de Atracción de Capital Humano. Entonces, es la tercera encuesta, pero es la primera en que el cambio climático tiene un componente muy importante. Entonces, esta fue una encuesta en todo el país, con muestras en todas las regiones. 2.170 personas participaron. Fue aplicada en domicilios, que también eso es muy importante, porque le da más robustez, más calidad a los datos. Y bueno, ahí están todos los detalles. No voy a entrar en esos detalles técnicos, pero la encuesta está disponible en la página del CR2, el informe, lo pueden bajar, ¿no? De libre acceso. Bueno, para empezar, lo primero es que el medio ambiente es importante, pero no es una prioridad. Eso es bastante intuitivo, pero acá nosotros le pedimos a la gente que ordenara esos 5 temas, ¿no? Del más importante al menos importante, y ese fue el resultado. El medio ambiente quedó siempre al último, ¿no? El más importante es la salud, la educación, la delincuencia, los bajos sueldos. Entonces, es importante, pero no es una prioridad. Después, respecto a cuáles son los problemas ambientales más importantes, pueden ver que la contaminación del aire es por lejos lo que más preocupa a la gente en Chile, y el cambio climático está acá abajo, ¿no? Lo interesante va a ser ver qué pasa año tras año, ¿no? Eso es lo que queremos ver. La hipótesis es que va a subir, cada vez va a ser más y más importante. La basura y los perros, los 3 temas más importantes para los chilenos, ambientales. Bueno, nos encontramos con no sé si decir que una sorpresa, pero si ustedes ven ahí las descripciones de qué es el cambio climático, son bastante convencionales, ¿no? Es decir, la mayoría de las personas en Chile tiene una idea bastante clara de lo que es el cambio climático, ¿no? No hay como nada muy fuera de lo común, ninguna invención, ninguna cosa extraña. O sea, la gente sí sabe, ¿no? Bastante de lo que es el cambio climático, principalmente asociado a cambios en las temperaturas, la duración de las estaciones del año, las lluvias, etc., ¿no? Esto de que las estaciones están corridas, eso es una de las cosas que más ha aparecido, ¿no? Las estaciones están corridas, no es como era antes, ¿no? Bueno, claramente no tenemos un problema de polarización. Estamos de acuerdo en que el 84% de las personas dice que el cambio climático sí está ocurriendo, y además tampoco hay dentro de ese grupo el porcentaje que dice que es solo un fenómeno natural, también es bastante reducido, es lo que está ahí en rojo. Pero si sumamos esto y esto, dentro de ese grupo estamos hablando de cerca de un 90%, ¿no? Es que dice sí, lo que está ocurriendo, y además es causado total o parcialmente por componentes antropogénicos. Esto es distinto a lo que pasa en Estados Unidos, por ejemplo. Ahí pueden ver que en Estados Unidos el porcentaje que cree que es causado por procesos naturales llega a un 34%, y acá estamos en un 9%, ¿no? Entonces eso es bastante interesante. Ahora, aquí vienen los datos deprimentes. La gente piensa que el cambio climático está ocurriendo ahora, ¿no? Entonces ya no es un problema de futuro, ya lo estamos viviendo ahora. En eso probablemente los desastres y todos los eventos que habló René han tenido un rol importante. La asociación se considera que los efectos o impactos del cambio climático van a ser bastante muy graves, ¿no? Que el país está poco o nada preparado, que la idea de que el cambio climático está fuera de control también arroja un porcentaje bastante importante de acuerdo y muy de acuerdo,
aunque también hay un grupo ahí más resiliente, ¿no es cierto?, más activo. La idea en la misma línea, nada de lo que pueda hacer solucionará el cambio climático, ahí está dividido, ¿no? Y eso también es muy interesante. Si no hay, por un lado, como una visión más fatalista, y por otro lado, una más, podríamos decir, empoderada. Emprender acciones para enfrentar el cambio climático es un deber moral, y hay consenso respecto a eso. Eso también es muy interesante, ¿no? Bueno, luego le preguntamos a las personas cuáles son las acciones más importantes que usted puede hacer para enfrentar el cambio climático, y aparece cuidar las áreas verdes, reducir el uso de agua y energía, evitar el uso de bolsas plásticas. Las bolsas plásticas son un gran tema, una cosa muy icónica. No sé qué tan efectiva sea, es importante, pero tiende a aparecer siempre muy alto en los rankings. El reciclaje es lo mismo. Las 3R en realidad son las dos últimas: reciclar, reducir, reutilizar. Y luego le preguntamos qué es lo que efectivamente hacen, porque lo anterior era qué es lo que usted cree que puede hacer, y esto es qué es lo que efectivamente hace, ¿no? Y pueden ver ahí que las barras moradas son que la gente no lo hace, ¿no? La azul, no se nota mucho, bueno, se cambió el color. La azul es que lo hace por otras razones, lo amarillo es que lo hace por motivos económicos, y lo verde es que lo hace por el medio ambiente. Es decir, la mayor cantidad de acciones proambientales no se hacen por motivos ambientales, sino que se hacen por motivos económicos, ¿no?, u otros, sociales principalmente, por los niños, la familia, la salud, etc. Y en términos de... ¿cuánto? Ya, perfecto. En términos de información, ¿cuán informado se siente usted respecto al cambio climático? Poco o nada informado, pero luego... cuán difícil es encontrar información, y la verdad es que no es que sea tan complicado encontrar información, no, está como dividido eso. Lo mismo que entender la información tampoco es que sea imposible de entender, hay también una división en la muestra. Y aquí un dato bueno para los científicos: en términos de confianza, los científicos están todavía con un alto nivel de confianza. La gente confía en los científicos para enfrentar el cambio climático. No así como es esperable las grandes empresas y el gobierno, ¿no? Pero eso ahí está teñido por muchos otros factores, ¿no? No solamente responsabilidad causando el cambio climático. Los que tienen más responsabilidad, los gobiernos, los países ricos, las grandes empresas. Las personas a sí mismas se atribuyen menos responsabilidad, pero si se fijan es bastante alta, ¿no? Es bastante alta, y eso es muy positivo. Y solucionando, los mismos tres principales responsables, también muy bajo y arriba. Y los científicos, ¿no?, también está un poco abajo, pero si se fijan, esto es lo relevante de esta figura es que la percepción de responsabilidad está bastante distribuida. No es como que esto es solo de las multinacionales, ¿no?, o solo de los gringos, ¿no?, que es lo que pasa en otros países. Sin embargo, en términos de participación, lo que uno ve es bastante poca movilización de las personas, poco compromiso en términos de acciones más activas. La barra roja quiere decir que no me interesa participar en esas acciones que están ahí, ¿no?, que son participar en mesas de trabajo, votar en consultas, ir a hacer voluntariado para limpiar playas, reforestación, todo que implica un poquito más de compromiso, ¿no? Y la barra amarilla es que no lo ha hecho tampoco, pero sí le gustaría. Entonces casi ni se ven la gente que ha hecho estas cosas, ¿no? Pero eso no es sorprendente, porque la participación ciudadana en Chile en general es muy baja, ¿no? Y apoyo a políticas ambientales, aquí nos encontramos con que casi toda la gente dijo que sí, que apoyaba todas estas políticas, que van desde subirle los impuestos a las empresas, obviamente, ¿no? Prohibir permanentemente el uso de leña cuando hay episodios de contaminación, restringir el uso de bolsas plásticas. Ahora, en general, las encuestas de este tipo señalan que el apoyo a políticas públicas en general siempre es alto, ¿no?, a menos que la política implique un esfuerzo personal, un costo personal. Y lo último de la encuesta, le preguntamos quiénes están haciendo el mejor esfuerzo para enfrentar el cambio climático, y contrariamente a lo que suele suceder, que es que la gente dice yo soy el que está haciendo el mejor esfuerzo, las escuelas aparecen como los que están haciendo el mejor desempeño ambiental, ¿no? Y esto no lo respondieron niños ni adolescentes, lo respondieron mayores de 18 años. Entonces nosotros suponemos que efectivamente las familias están viendo que sus hijos en los colegios están haciendo cosas, y eso es una muy buena noticia.
Bueno, me voy a saltar esto porque ya lo comenté. Y básicamente la idea es que en Chile tenemos un consenso respecto a que el cambio climático está sucediendo, es parcial o totalmente causado por la actividad humana, hay responsabilidades compartidas, es un tema urgente que ocurre ahora, es importante, hay que hacer algo. Entonces, en general es un buen escenario en términos de que se ha logrado sensibilizar a la población. Sin embargo, hay mucha incertidumbre respecto a qué hacer. ¿No? ¿Qué hacemos? ¿No? ¿Qué hacemos? Esa es como la gran pregunta. Ya. Entonces, respecto al tema del rol de la ciencia en definir qué es lo que hacemos, que yo creo que al final es el punto, acá se ha hablado mucho en el último tiempo cuando asume Donald Trump, del tema de la posverdad, ¿no? Y básicamente la idea de posverdad quiere decir que ahora, ¿cierto?, las personas toman decisiones, o los políticos toman decisiones, y la gente apoya esas decisiones más basadas en emociones, ¿no?, y en creencias que en evidencia, ¿no? Entonces ya no nos basamos en la verdad, sino que nos basamos en cosas mucho más subjetivas. Entonces, yo me pregunto si antes era distinto, ¿no? La verdad no creo. Yo creo que siempre la mayoría de las decisiones se toman en base a creencias personales e ideológicas, y muchas veces en cuanto a emociones, ¿no? Tampoco creo que estemos en la era de Donald Trump, y si es, parece que va a ser bien corta, porque están haciendo todo lo posible por sacarlo, y no sé si va a ser bueno eso tampoco, pero da la impresión de que no va a durar mucho este caballero. En todo caso, en términos concretos, la idea es que efectivamente si hablamos de posverdad, eso quiere decir lógicamente que antes era la era de la verdad. Entonces que antes la gente los políticos sí tomaban decisiones racionales basadas en evidencia, y que las personas al momento de votar sí tomaban decisiones racionales basadas en evidencia. Yo creo que eso no es así, ¿no? Y que efectivamente entramos en una discusión respecto a qué es esa idea de la verdad, y si podemos decir entonces que la ciencia y la evidencia científica es la verdad, ¿no? Y creo, ¿no?, bueno, Laura lo ha repetido varias veces, la ciencia es una buena explicación, pero no es la verdad. La verdad es para la religión, la verdad es para otro tipo de ámbito, pero en la ciencia buscamos explicaciones y nos quedamos con la mejor explicación que tenemos en el momento actual, y probablemente después pueda haber otra explicación, y así se genera el conocimiento. Entonces no me parece que haya que entrar en esa lógica, ¿no? Entonces no se puede asumir que solamente entregando la información a la gente vamos a producir impactos en las políticas públicas, que solo entregando información a la gente vamos a producir cambios en las casas de las personas, que solamente entregando información la gente va a entender de qué se trata el cambio climático, ¿no? Porque pasan muchas cosas, y lo que la ciencia, la psicología nos ha enseñado, y la gente que estudia la comunicación del cambio climático nos muestra, es que efectivamente a nivel internacional, y en particular en países como Estados Unidos o Australia, el consenso científico respecto al cambio climático no se refleja en consenso dentro de la opinión pública. Y tiene un 40% de la población que cree que el cambio climático es como la era del hielo, ¿no?, en Estados Unidos, ¿no? Eso es lo que la gente cree. O en Australia también, sistemáticamente. Le muestran más evidencia, le explican más, y no es así. Y eso tiene que ver con la idea de que la creencia por parte de los que generan ese conocimiento muchas veces de que las personas no aceptan esa evidencia porque no están entendiendo. Entonces tenemos que explicarles mejor, ¿no? Y lo que estos estudios han mostrado es que efectivamente lo que ocurre no es que las personas no entiendan, sino que cuando hay problemas que generan alta controversia, como el aborto, por ejemplo, y en el caso del cambio climático en Estados Unidos, y aquí probablemente vamos a llegar a eso, cuando empezamos a decir que el cambio climático va a implicar aumentarle los impuestos a las empresas por emisiones, por ejemplo, restringir el uso de combustibles fósiles, ¿no?, se genera una tensión ideológica, ¿no? Entonces, antes que lo que yo crea, mi creencia sobre el cambio climático no está tanto basada en la evidencia científica, sino en la ideología que yo tengo, ¿no? Esa es básicamente la creencia. Entonces, cuando la ideología es potente y la creencia, y el tema es polémico y genera controversias y genera polarización, las personas simplemente seleccionan qué escuchan y qué no, ¿no? Es así. Y hasta ahí llega el poder de la evidencia científica. Hasta ahí nomás llega, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo hoy día, ¿no? Siempre doy el ejemplo del fumar, ¿no?
la gente que deja de fumar no lo hace por la imagen de las cajetillas, ¿no? La gente que fuma sabe que es pésimo para su salud y eso no cambia su conducta. La gente cambia por muchas otras razones. Y finalmente también otra idea que hemos aprendido es que el riesgo también es subjetivo, ¿no? Acá sabemos bien por varios colegas que fueron víctimas de bullying por decir que bullying por parte de los medios más liberales, ¿no? Por decir que el vertimiento de los salmones podridos en el mar no tenía relación directa o causalidad directa con la marea roja, ¿no? Y fueron acusados de vendidos, de que estaban siendo traicioneros de la causa, etc. Y no es el punto. El punto es que la percepción de riesgo es subjetiva, no el riesgo, ¿no? El riesgo lo podemos definir como los expertos. La percepción del riesgo es subjetiva y hay muchas maneras de entender esa subjetividad, y una de ellas es entendiendo que a veces lo que moviliza a la gente no es el medio ambiente, sino la indignación ante las injusticias sociales, ¿no? Y lo que yo quiero hacer es demostrar que la injusticia social es lo que está a la base de la crisis de la marea roja en Chiloé. Por lo tanto, si me dicen que las salmoneras no tienen responsabilidad con eso, está contrariando mi bandera de lucha, ¿no? Entonces, no, me quedo con el informe de Greenpeace, ¿no? Y no con el otro. Selecciono, ¿no? Porque no creo que haya un análisis muy profundo, ¿no? De los informes que se producen en uno u otro lado, ¿no? Lamentablemente. No estoy hablando de la gente que se dedica a esto, ni de la organización ambientalista que sí estudian y hacen todas esas cosas, sino en general de la opinión pública. Entonces, por lo tanto, la definición de los problemas ambientales, y en este caso de los eventos climáticos extremos, no se alimenta solamente de la ciencia, ¿no? A la ciencia se le pide que defina si lo que ocurrió es normal o es inusual, si es causado por el cambio climático, como explica René, o por fenómenos naturales, ¿no? Y también se le piden soluciones, pero el problema no se define solo de ahí, ¿no? También lo define el sector privado, ¿no? Como decía también René, cuando escuchamos a empresarios justificando ciertas prácticas por el cambio climático, ¿no? Entonces, no, en realidad esto no funcionó por el cambio climático, ¿no? Puede ser ahí, también puede ser una oportunidad de negocio. Entonces hoy día vemos cómo el sector privado, una gran parte del sector privado chileno está empezando a invertir en energías renovables, porque es una oportunidad, ¿no? Están viendo también, entonces es una oportunidad de negocio, pero también es costos. En términos ideológicos, dependerá si yo creo que lo más importante es la naturaleza, si lo más importante es lo social, o lo más importante soy yo y la libertad individual para tomar una posición frente al problema. Y finalmente también entender que los problemas no son objetivos y tampoco son siempre los mismos. Entonces, el cambio climático puede ser un problema en la medida que me afecte el bolsillo, en la medida que se asocia a desastres, ¿no? En la medida que genere problemas sociales. Pero si no genera ninguna de esas cosas, puede seguir siendo un tema que solamente vean los científicos y que sigan viendo ellos mientras no me afecte, no me va a preocupar. También puede ser señales del apocalipsis, ¿no? Se ríen, pero es verdad, ¿no? O sea, hay mucha gente que lo cree así, ¿no? Más problemas en la vida tan complicada que tenemos, ¿no es cierto? En Chile, ¿no? Que la gente llena de problemas, trabaja mucho, le pagan poco, otro problema más. Entonces, en definitiva, con esto termino para que Nicole no le ataque. Lo que yo creo es que el diálogo entre la ciencia y la política y las comunidades implica un gran desafío y un acto de humildad de parte de los científicos, de aceptar que efectivamente el conocimiento experto especializado de la gente que dedica su vida a estudiar esto, lamentablemente no es lo único, ¿no? No es lo único que existe. Y tenemos que aprender a convivir y a dialogar con los saberes locales, ¿no? Con las ideologías políticas y religiosas, con los intereses económicos, ¿no? Y que también con las perspectivas de las ciencias sociales. Esto último es para provocar y para que se muestren los colegas de las ciencias del clima. Eso. Bueno, antes de pedirles a ustedes que puedan hacer preguntas, yo le quería hacer una pregunta para que la responda cada uno, una pregunta común. La pregunta sería, ¿qué desafíos creen ustedes que tienen las autoridades? También podría ser los empresarios, pero pensemos en las autoridades frente al cambio climático y a este posible aumento de los eventos extremos en el país. Voy a dar la palabra a
No, es una respuesta corta. Un poco lo vinculo con lo que mostrabas tú finalmente, Rodolfo, con esta motivación que nos diste. Yo entiendo que no solamente el gobierno, la empresa, o sea, yo entiendo que hay un mundo más allá de la ciencia, pero eso no nos debe mover mucho de lo que hacemos los científicos. O sea, por una parte está este acto, digamos, de reconocimiento, pero yo sigo pensando que nosotros tenemos que mantenernos, no dejarnos, saber que existen esas otras esferas que tú muestras, pero nuestro quehacer no puede cambiar por la existencia de la otra esfera. O sea, nosotros tenemos, volviendo a este tema de la posverdad, nosotros tenemos que seguir solamente colocando la evidencia dura y pura, porque si empezamos, yo no sé, este diálogo que mencionas tú, realmente cómo hacerlo y cómo de hecho permear hacia el gobierno o hacia la sociedad en general. Pero yo creo que lo peor que podríamos hacer es no, como te decía, esconder la cabeza y no saber que existen otras esferas, pero que las otras esferas no nos perturben demasiado nuestro quehacer. Nosotros nunca deberíamos mover, y por supuesto nadie lo va a hacer, ¿cierto? Pero ni siquiera imaginarnos que podríamos negociar en algún momento esta verdad científica, que como decías tú, no es necesariamente la percepción, pero que sigue siendo para mí, aunque es verdad también de que va cambiando las cosas en el tiempo. Pero finalmente yo le doy, bueno, por eso soy científico, un gran valor a esa verdad científica. Y solamente un ejemplo, un colega me comentaba de precisamente esta cosa de la percepción. Estaban viendo problemas de contaminación doméstica en alguna parte en Bolivia. Y la gente, volviendo a esto también de los conocimientos ancestrales y cuál es la importancia, decía, no, mira, si en realidad hay que colocar tal o cual leña. Cuando fueron y midieron, se dieron cuenta que en realidad el problema era que hacían el fuego dentro de las casas y los niños se morían por eso. Claro, la percepción y el conocimiento ancestral decía hay que cocinar dentro de la casa, pero finalmente fue el tipo con el medidor de monóxido de carbono y que no transó en esa medición, sino que hizo la mejor medición posible, el que determinó de que esa era la fuente de contaminación y eso es lo que finalmente estaba haciendo, provocando mortandad en los niños. Así que para redondear, yo pienso que nosotros tenemos que seguir aportando la mejor evidencia científica y la verdad que me queda grande un poco la pregunta de qué es lo que tienen que hacer los otros, pero es lo que nosotros tenemos que hacer, es sencillamente refinar y afinar lo que estamos haciendo. Sí, muy breve, menos un minuto. Yo creo que Yo creo que los problemas ambientales existen independiente de que los veamos o no. Ahí, con eso que acabo de decir, se me vino encima la mitad del departamento de psicología de la Chile. Creo que la subjetividad, la construcción social de la realidad, no. Pero yo creo que los problemas existen independiente de los observadores. Estoy diciendo una barbaridad epistemológica. Pero es real. Porque si nosotros no vemos que se quema un bosque, el bosque se quema igual. Si no vemos lo que está pasando con los arrecifes de coral en otras partes, esos se están decolorando igual. Entonces los problemas existen igual, ¿no? Eso es una cosa. Y los que más saben de eso son los que lo estudian, los que se dedican a hacer eso. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero creo que es sumamente importante buscar la manera en que se incorporan los otros saberes. Ese es mi punto. Y eso yo creo que es tarea para el gobierno, pero también para la ciudadanía. Es decir, dejar de depositar la responsabilidad en el Ministerio de Medio Ambiente, que tiene que resolver todo, ¿no? Y la ciudadanía, más allá de las organizaciones ambientalistas, tiene que empezar también a decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿No? Y cómo construimos un plan de adaptación al cambio climático que considere las particularidades locales, los intereses de estos actores. Creo que tiene que ir por ese lado, por la construcción colectiva de un problema y de una estrategia, ¿no? Y ante eso el rol de los expertos es fundamental. ¿Hay alguna pregunta que ustedes quieran hacerle a los expertos? Aquí hay una mano levantada después, Fabricio. Sí. Si pueden tener como la dos miradas de esto en cuanto al cambio climático y ese concepto de apocalipsis, ¿qué tan real pueden las personas comunes y corrientes que no son científicas pueden decir efectivamente el cambio climático nos puede llevar de cierta forma que en poco tiempo el planeta muera de cierta forma y nosotros no seamos capaces de vivir aquí? Sí, no, yo en general, siendo climatólogo, no tengo esa visión apocalíptica. Bueno, primero que nada estamos hablando de problemas, no para el planeta.
a la vida en general, o sea, esta visión apocalíptica en ningún caso. O sea, hemos sufrido en la historia planetaria impactos mucho mayores. Ahora, si tú después te vas a ciertas, a nuestra especie y a un subconjunto de nuestra especie, sí puede ser tremendamente golpeado y otras especies también, pero no es el apocalipsis así, por supuesto, que se va a acabar. Y por otra parte, el otro mensaje es que, claro, cuando uno ve estas visiones apocalípticas, son escenarios, nosotros no estamos proyectando en sentido estricto, no estamos haciendo un pronóstico. De hecho, las cosas podrían ser bastante buenas si, por ejemplo, seguimos la reducción de los gases con efecto invernadero y aceptamos ciertos protocolos y cosas así. Por lo tanto, diría que es bastante más abierto. De repente, claro, suena como muy, muy negativo, porque los científicos, en un afán también de resumir la información, mostramos el peor caso, el worst case, ¿cierto? Pero, de nuevo, ese se empieza a confundir como que el worst case fuera el pronóstico para mañana. No es como el pronóstico que el sábado va a estar nublado, ese lo sabemos de forma más determinística, que iba a pasar el 2100 y hay que esperar hasta el 2080 para que en el peor caso las cosas fueran realmente malas. Es una de las tantas posibilidades. Y bueno, ahí creo que hemos pasado mal ese mensaje, porque si fuera que eso va a ser, no hay nada que hacer y bueno, a disfrutar nomás la vida, ¿verdad? Pero no, la verdad que, como te digo, puede ser mejor, pero lo pasamos como que eso es lo que va a ocurrir. Entonces, cuando yo escucho esos pronósticos, el 2030 vamos a tener 3,5 grados, así como que fuera el pronóstico del tiempo, es un escenario climático. Y aún así, es un escenario climático malo, pero en ningún caso apocalíptico. Sí, en general se asume que el miedo lo que produce es introspección, irse para adentro, protegerse o arrancar. Entonces, en general, no es una buena estrategia para motivar a la gente que participe, pero sí fue una buena estrategia para que la gente se sensibilizara, ¿no? Absolutamente. Entonces, ahora es un tema que existe en la sociedad. Pero hay muchos estudios que muestran que por sí solo el discurso basado en promover acciones a través del miedo termina más inmovilizando que movilizando, y por lo tanto hay que buscar la manera en que hacer algo por el planeta, por el país, por tu comunidad, por lo que sea, tenga un sentido mucho más positivo, ¿no? Y no concentrarse solo en esas visiones, ¿no? Que también son alimentadas por ideología, por creencias religiosas que son consistentes con una idea de que hay que buscar señales del fin del mundo, ¿no? O no. Hace 2 meses atrás salió un senador norteamericano diciendo que el cambio climático no existía porque Dios no lo podía permitir, ¿no? Eso es un senador republicano, ahora, en mayo, ¿no? Entonces, no, porque Dios no permite que pasen cosas malas, ¿no? Entonces no existe el cambio climático. Entonces hay una mezcla ahí de cosas bien particular. Fabricio, sí, yo tengo un comentario. Entonces, hay estudios que demuestran que cuando crecimos se hace nuestra ideología, ¿okay? con religión y creencias, etc. Y se produce una visión del mundo. Y cuando vienen factos o evidencias científicas que no alcanzan con nuestra visión, se activa la misma región del cerebro que cuando hay una agresión física. ¿Okay? Entonces el cerebro automáticamente va en modo de defensa física y va a rechazar y pelear con esta evidencia. Entonces quizás la solución para transmitir el mensaje de razón que funciona es de incluir ciencias como psiquiatría y neurobiología que tradicionalmente no tratan del tema de cambio climático. Entonces pienso que todo este problema, para resolver este problema, tenemos que preguntar ayuda a expertos que generalmente no trabajan en este tema. ¿Otra pregunta? Roberto. Sí, yo siempre he tenido un poco de problema con lo de los saberes locales y quiero expresar mi prejuicio respecto a los saberes locales. Cuando partió la ciencia con los griegos, por ejemplo, Aristóteles escribió un tratado sobre meteorología que básicamente, si uno lo lee hoy día, son puras tonteras nomás. O sea, Aristóteles, el gran filósofo, pensando respecto de los fenómenos atmosféricos, no logró escribir nada de valor sobre esa área y no avanzó el conocimiento en 2000 años. Entonces,
nosotros sabemos que la ciencia pegó un salto grande cuando todas las hipótesis eran sujetas a experimentación. Si uno tenía evidencia medible de algo, entonces uno consideraba que esa hipótesis era posible, y si no, no. Y los saberes locales están llenos de intuiciones, prejuicios, ideas que no se sabe bien de dónde vienen, etc. Entonces, a mí me gustaría saber, porque no me cabe, por ejemplo, que los saberes locales estén en el mismo nivel que la ciencia exacta. Eso de partida. Porque, o sea, un ejemplo, la vaguada costera, que la describió Pepe en algún momento en los años 80, sigue siendo un misterio para 6 millones de los habitantes de Santiago. Hay un día despejado, hace mucho calor en invierno, y después viene un día nublado y toda la gente dice: hoy cambió el tiempo, como está el clima, es increíble esto. Y resulta que nosotros sabemos exactamente qué es lo que pasa ahí. Tenemos una súper buena explicación. No es un misterio para nosotros, pero es un misterio para el resto de nuestros cohabitantes de la ciudad. Entonces, ¿por qué yo tendría que aceptar que esta idea prejuiciosa, religiosa que tiene la gente de que la baja costera es prácticamente una cosa, no sé, milagrosa? ¿Por qué yo tendría que ponerla en el mismo nivel que la investigación rigurosa que se ha hecho, que podría no ser la verdad, cierto, final, pero que es una investigación que está sujeta a experimentación y que resiste esos experimentos? Yo creo que oigan, podemos estar horas hablando de esto, o sea, años, de hecho. Yo creo que la respuesta que me hace más sentido es, estando de acuerdo con lo que tú estás planteando, es porque a nivel mundial se están tomando decisiones por esas razones. O sea, Donald Trump gana las elecciones con el apoyo del 40% de la población que cree que el cambio climático o es como la era del hielo o no existe porque es una conspiración de los chinos, ¿no? Y en su discurso, cuando dice que se retira del anuncio del Acuerdo de París, plantea también que ellos han encontrado soluciones tecnológicas que nadie conoce, ¿no? Y que van a compartir y exportar esa tecnología para disminuir las emisiones sin tener que cambiar el sistema capitalista, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que tú planteas, pero la observación que uno hace de las ciencias sociales es que el mundo funciona de otra manera, ¿no? Es más un hecho que un deseo. Es como, a mí me encantaría que las decisiones fueran basadas en evidencia, ¿no? Principalmente, pero en la práctica creo que no es así. Ahora, diciendo eso, como soy de las ciencias sociales de la Universidad de Chile, me están mirando, no, en serio, los alumnos de allá son terribles. Yo creo que una jefa de hogar que tiene que vivir con 200 lucas o 250 lucas mensuales, ¿no? Es experta en economía, ¿no? Es experta en economía, ¿no? Y hay un economista que estudia y tiene su máster, doctorado, y también es experto en economía, ¿no? Pero yo no invalidaría a esa señora porque esa señora sabe hacer maravillas con la nada de la plata. Un jardinero, es lo mismo. Yo no tengo idea de planta, ¿no? Y si quiero hacer cosas, le voy a preguntar a la persona que sabe. Pero yo también tengo derecho a dar mi opinión. Entonces, yo no sé si están al mismo nivel, ¿no? No sé si hablan al mismo nivel. Yo creo que el conocimiento científico es distinto, ¿no? Y el conocimiento experto porque es la gente que se dedica a estudiar eso, ¿no? Y eso no es comparable con las opiniones de la gente, ¿no? Son distintas fuentes. O sea, yo creo que el desafío es ver cómo dialogamos asumiendo esas diferentes no sé, raíces epistemológicas del conocimiento que cada uno de los grupos genera, ¿no? No, sí. Está claro que Rodolfo es de los nuestros y le vamos a tener que dar una oficina acá. Pero tiene, bueno, nosotros estamos de acuerdo en lo que estamos hablando, pero tiene razón, eso es lo que hablamos delante. Que nosotros estemos más o menos de acuerdo de que hay jerarquía en el conocimiento no quiere decir de que la sociedad se mueva por esa jerarquía, porque hay decisiones que se toman. Ahora, yo en general soy positivo, o sea, yo creo que todavía lo que mostrabas tú de que los científicos nadie nos sale a pegar en la calle, por lo menos por ser científico, y todavía como que nos invitan a algo, o sea, yo creo que, o sea, en otra época los científicos los quemaban, ¿cierto? Entonces, yo creo que estamos viviendo en un buen mundo. Uno siempre le gustaría que fuera más tomada la evidencia científica a otro nivel, que sabemos que está a otro nivel, pero que no se toma en ese diagrama. Entonces, una cosa es la jerarquía
de los saberes, por decirlo así, otro es cómo realmente la sociedad lo toma. Yo creo que no estamos tan mal, no nos queman, tampoco todo se toma en base a decisiones científicas, así que ojalá que sigamos, que mejore. Hay una pregunta de Laura. Después, primero una. Quiero un comentario sobre Sí. lo mismo muy cortito. No sé si la otra pregunta era también sobre lo mismo para mí. Yo lo que tú dices lo veo como una herramienta. Los saberes locales son una herramienta que tienen los científicos para que eso se vuelva una realidad. Porque nada, o sea, nada nos ganamos con que esa brecha se siga abriendo cada vez y cada vez, ¿cierto? Es como la única forma en que podemos hacer que lo que pasa en el mundo de la ciencia se vuelva vox populi a través del saber local, es traduciendo. Entonces, más que hablar de las jerarquías, de si están al mismo nivel o no, es una herramienta fundamental para que se cierre esa brecha entre lo que se sabe que ocurre o lo que medianamente se sabe que ocurre y que la gente lo asuma y cambie lo que tiene que cambiar. Sí, Laura, tenía. ¿Cuán conscientes estamos de nuestras propias ideologías como personas que trabajamos en ciencia? No tengo ninguna ideología, el medidor de CO2. El medidor de, yo puedo tenerlo, pero el medidor de CO2 que yo ocupo no lo tiene. Pero ese medidor de CO2 fue hecho bajo un cierto marco y fue hecho bajo un cierto financiamiento. Y ese financiamiento no sale así de los árboles, sale de decisiones políticas que son lo que son. Si no hay plata para hacer eso, y no hay plata para hacer esto otro, o hay más plata para hacer esto y hacer esto otro. Por lo tanto, el comentario va a la primera pregunta que hacía Nicole. Yo creo que efectivamente hay que hacer un esfuerzo distinto del que solíamos hacer quizás. Y eso es lo que hemos hecho, ¿no es cierto? El informe de la Media Sequía efectivamente es eso. Es un esfuerzo de comunicar lo que hacemos, de tal manera de saltar estos baches que hay en la comunicación, sin dejar de hacer lo que hacemos, pero comunicándolo y escuchando a la otra parte también de forma distinta. Hay otros ejemplos en que el comportamiento social es el que tiene que cambiar. No basta con las tecnologías, por ejemplo, para descontaminar Santiago. Esa es una conclusión a la que estamos llegando como al límite de lo que permite la tecnología. Y hoy día lo que viene es un cambio de comportamiento. Y ese cambio de comportamiento no va a ser solamente a punta de nuestra manera de pontificar, sino que de herramientas y conocimientos locales, de percepciones psicológicas, de zonas del cerebro que se activan o no se activan, etcétera. Y de impuestos, probablemente impuestos verdes y otros incentivos, como hablan los economistas. Entonces es un mundo más complejo, pero volviendo a lo primero, todos nosotros crecimos en algún mundo, digamos, y uno hace ciertas cosas y percibe ciertas cosas. Nosotros no somos distintos al resto de los seres humanos. Tenemos una profesión un poco estrafalaria, pero el resto somos bien humanos en general. Paso para dos preguntas, porque ya tenemos poco tiempo. Estaba Raúl y... Primero, ¿va a seguir la misma línea? No, otra. Tiene que ver con el punto de vista que a veces la gente quiere respuestas binarias frente a estos problemas que la ciencia no funciona así y es difícil tener una herramienta para decir sí o no, sobre todo con esto por ejemplo. Entonces, yo no sé si desde la psicología hay algún tipo de análisis en que se trate de abordar este problema que por un lado la gente quiere una respuesta binaria, pero la ciencia no te va a dar nunca una respuesta binaria. Y sobre todo en el cambio climático y frente a eventos extremos, este evento extremo, ¿es o no? De hecho, claro, en Estados Unidos salió un reporte hace poco en que este científico aborda este problema para la sociedad de Estados Unidos, pero que sé que muchos medios de comunicación mostraban esta dificultad en que los periodistas preguntan sí o no, o básicamente una respuesta binaria. No sé si acá o tú sabes algo de eso. Sí, en general pasa lo mismo. Uno hace un informe de un estudio y el informe en sí tiene que ser 100 páginas y hay que la prensa le entrega una hoja.
porque si le entregas 2 hojas ya difícilmente que lo van a leer, porque tienen que entregar las noticias a la hora siguiente, ¿no? Y así, rápido, entonces queremos que nos digan la respuesta. ¿Es el cambio climático o no es el cambio climático? Yo creo que son 2 temas. Uno es el problema con la incerteza, ¿no? Es decir, nosotros como seres humanos necesitamos certezas en todos los aspectos de la vida. Entonces tenemos grandes problemas para convivir con las incertidumbres, ¿no? Y vivimos en una época extremadamente plena de incertidumbre, de todo tipo, ¿no? Entonces ese es un problema que yo creo que implica también un trabajo cultural importante de que hay que aprender a vivir con incertidumbres, hay que aprender a vivir sin tener la certeza de qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Porque muchas veces no vamos a tener esa respuesta, ¿no? Por otro lado, cuando hay situaciones más conflictivas, también hay que tener cuidado, yo creo, de la perspectiva del científico, de cómo se entrega esa información y qué es lo que va a ocurrir con esa información, porque hay estudios, por ejemplo, sobre el tema de polarización en Estados Unidos, ¿no? Los que escépticos del cambio climático versus los que no, más ambientalistas. Y lo que esos estudios muestran es que mientras más información, mientras más respuestas claras le entregas a la gente, las posiciones tienden a polarizarse aún más, ¿no? Entonces la respuesta binaria, como tú dices, ¿no? Puede tener incluso un efecto como boomerang, ¿no? Es decir, le doy la respuesta y un grupo lo va a tomar, el que le es consistente con sus creencias, y va a polarizar más su posición, y el otro grupo que no le gusta va a polarizar más su posición frente al otro lado. Entonces yo creo que acá todo un desafío, tenemos que trabajar en esta relación, ¿no? entre conocimiento científico y sociedad. Yo creo que ese es un tema súper relevante, y ahí vuelve el tema este de que nosotros no podemos cambiar, porque claro, tenemos esa presión así, el periodista además te dice explíqueselo con pera y manzanas, pero si hay plátano, kiwi, de todo tipo de cosas, y uno tiene, no podemos ceder. Ahora, probablemente en una entrevista así del matinal no da como para hacer eso, pero rescato esto de que también gran parte de nuestra labor es la divulgación científica, explicando que la cosa es más compleja, no es 0 y 1. Pero no podemos por una cuestión de apuro de tiempo decir es 0 o es 1, porque me parece súper claro tu punto. Y los que no les gustó el número que tú dijiste van a decir, este gallo además está mintiendo. Entonces creo que hay que ser muy cuidadoso, y ahí es donde hoy es que nosotros no nos podemos mover, no podemos transar. Si el conocimiento tiene 3 científicos, 3 salidas o 3 respuestas para ese fenómeno, 3 forzantes, habrá que decirlo y habrá que explicarlo y habrá que machacar y tomará tiempo, pero eso es lo que me parece que hay que hacer. En la misma línea que decía Roberto, yo diría que desde el punto de vista de explicación de fenómenos, uno a lo mejor debería recurrir más bien a la ciencia exacta, que hoy estaría en otro nivel. Desde el punto de vista de la propuesta de soluciones a problemas, me parece que la aceptabilidad de la solución y la factibilidad de la implementación depende de que la gente la internalice de cierta forma, y esa aceptabilidad depende exclusivamente también, o depende en gran medida, de que esas soluciones sintonicen bien, ¿cierto? Sintonicen en cierta medida porque esa gente sabe, ya sea de creencia o saberes locales o educación, sino no siempre el saber local es solo religioso, también hay otros saberes locales de otra índole. Entonces yo no soy científico, soy un simple ingeniero. Entonces a los ingenieros lo que nos gustan son las soluciones, y las soluciones, no siempre las mejores soluciones son las que científicamente son las que no son las mejores, y eso hay que entenderlo. Yo he estado lidiando con agua, energía, y tú vas a escuchar a la gente y la solución que es científica, la explicación científica, ok, la solución científica no necesariamente es la mejor solución, y ese es un elemento que no estamos acostumbrados nosotros a recoger. Había un comentario acá atrás y después una última pregunta y ahí terminamos. Sí, adelante. En biología, adaptación es una definición bien precisa y tiene que ver con evolución. ¿Cuál es la definición que usan ustedes? No, creo que es adaptación al cambio climático. Sí, pero, a los cambios, en términos simples, los cambios que ya son inevitables, ¿no? De qué manera podemos transformar el sistema para que los impactos de dichos cambios no sean tan... ¿Pero a través de qué mecanismo? ¿A través de qué mecanismo ¿Cómo se lograría esa adaptación? Bueno, ahí tendríamos que hacer otra tertulia para la próxima, pero hay distintas estrategias a distintos niveles, ¿no? Muchas de las cosas, de las conductas, por ejemplo,
bueno, muchas, todas las conductas que yo mostré en la encuesta, que lamentablemente las tengo que ir muy rápido, son definidas como prácticas de adaptación, ¿no?, al cambio climático. Es decir, el hecho de hacer ciertas cosas va a ayudar a que se neutralicen en parte con los efectos de condiciones adversas, condiciones climáticas adversas. Entonces, vamos a hablar de práctica a nivel del individuo, de lo que ocurre en domicilio, pero también lo que hay que hacer a nivel país. Porque hay cosas que tienen que ver con, por ejemplo, pensar el diseño de las ciudades, pensar lo que ocurre en el borde costero. O sea, yo vivo en Viña, entonces en Viña está toda la polémica por el tema de las marejadas, entonces que la avenida Perú, que siempre se inunda ahora, están pensando soluciones ingenieriles, ¿no es cierto?, para poder adaptarse a una situación que al parecer se presenta como una consecuencia del cambio climático que va a intensificar la marejada. Entonces es un cambio de infraestructura, por ejemplo, también. Entonces son distintos tipos de niveles de adaptación. Hay una última pregunta en Facebook. Que era, yo creo, para ti, René, porque preguntan si los impactos en la zona costera central, en el sentido del cambio climático, a lo mejor eventos extremos, son muy diferentes a otras zonas del país. Yo creo que... no, bueno, ese fue un tema que ahí creo que nos quedamos cortos, que deberíamos haber abordado, porque en esto de la percepción, ahora de los eventos, lo que esa pregunta puede ser de que efectivamente hay más eventos, ¿no? Por ejemplo, hay más marejadas, pero sencillamente a lo mejor hay más celulares en Viña, hay más gente mirando la avenida Perú que en Hualpén o en el norte o en el sur. Así que ahí de nuevo es donde no tengo una respuesta binaria. Claramente hay que mirarlo, parece algo extraño, nos ha tocado los incendios, los aluviones, las marejadas, parece algo extraño. Pero de nuevo, yo siempre me pregunto cuánto de eso es la señal de que la gente lo está percibiendo más, y como me pareció muy bueno eso, que no lo estemos mirando no quiere decir que no esté ocurriendo. Y podríamos tener eventos de marejada, no sé, por dar un ejemplo tan notable en otros lugares, pero bueno, esta cosa de que por una parte está la exposición y por otra parte la vulnerabilidad, yo creo que ahí se mezclan un poco las cosas, y lo mismo debe pasar lo que mostrabas tú de la percepción al riesgo. Por una parte tiene que estar la amenaza, que no la tenemos completamente cuantificada, pero también claramente la vulnerabilidad es muy distinta a lo largo de Chile. Sí, lo último que voy a decir a propósito de lo que estabas comentando de las soluciones que a veces no son científicas, yo trabajo como ingeniero, yo diría como que en resumen, para mí la idea es que a través del método científico claramente la humanidad ha progresado muchísimo, avances tecnológicos impresionantes como todo esto, ¿no? También cosas terribles, ¿no?, por producto de ese avance tecnológico, pero en general uno puede decir que el bienestar, ¿no es cierto?, ha aumentado en muchos aspectos, se han incrementado las incertidumbres también, pero podríamos estar de acuerdo en que en general el método científico ha producido una serie de beneficios a la humanidad. Pero, sin embargo, lo que yo he tratado de decir ahora, todo este rato, es que la gente no usa el método científico en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, las personas no pensamos con el método científico, no testeamos hipótesis, no replicamos cosas. A algunos niveles sí lo hacemos, con ensayo y error, cosas así, pero en general el método científico no es parte de la manera en que la gente piensa, ¿no? Y ahí está la dificultad, porque le pedimos a la gente que entienda cosas que son generadas de otra manera, ¿no? Y ahí está parte de la complejidad ante la que yo en este momento no tengo muchas respuestas, pero creo que es parte del desafío para el CR2 también, ¿no?, de cómo avanzamos eso, y por eso es importante la gente que se incorpore de distintas disciplinas a trabajar en todo esto, para tratar de ver cómo abordamos eso. Bueno, yo solo para finalizar, dejar el aviso de mi profesión también, de que el rol que tenemos los comunicadores es fundamental en esto, y está siempre el problema de las preguntas y respuestas binarias, que tenemos que de alguna manera sopesar, pero creo que el CR2 ha sabido posicionarse bien en ese ámbito, tratando de dar buenas respuestas, buenas explicaciones, a pesar de a veces las limitantes del tiempo de ciertos formatos. Bueno, yo les quería dar las gracias en el nombre del CR2 a todos los que vinieron hoy día a la tertulia, a la gente que nos vio por streaming, y bueno, dejarles invitados a otra tertulia que haremos pronto, con esta misma dinámica de dos expertos en distintas áreas, ojalá lo más distintas posible. Así que muchas gracias a todos.